Saludándola con el afecto de siempre. El asambleísta es también integrante del CAD, el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y ante todo sería importante conocer, ¿no? A esta hora, ya sabemos, habíamos dado cuenta más temprano, de que precisamente están corriendo plazos, términos que se habían fijado para la presentación de estos temas de cargo y descargo. Esto es lo que tiene que ver, si bien es cierto, es un tema fuera del accionar del Consejo Administrativo de la Legislatura, pero sí tiene que ver en cambio con lo que están haciendo los integrantes de esta comisión multipartidista que está, según ellos, pues evaluando el accionar de la presidenta Guadalupe Llori. ¿Qué nos puede comentar a esta hora respecto a esta temática? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Son varios los temas que hay que abordar con respecto pues, a la crisis institucional que en este momento atraviesa la Asamblea Nacional. Primero, también rescatando que a pesar de que existe pues, esta situación, también hay muchas comisiones que van avanzando dentro del trabajo que les corresponde y, por supuesto, pues recibiendo los aportes de la ciudadanía para cada uno de los proyectos que tiene que construir, que tiene que formular en favor de los ecuatorianos. No todo aquí es blanco o negro, hay varias áreas grises en ese sentido. Es importante que eso también se conozca. Con respecto a su pregunta, pues es también necesario recordar cuál fue la génesis de este proceso de evaluación, que si bien está contemplado dentro de la ley, artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, proceso de destitución de autoridades, en este caso pues no se ha apegado estrictamente, ya que fue pues conformada sin la venia, sin la participación, sin que las bancadas puedan en ese sentido definir quiénes los iban a representar dentro de la denominada comisión ad hoc. Ahora, con respecto pues al tratamiento como tal, aún conociendo que no se respetó la calificación de la denuncia en los tiempos adecuados y además tenía observaciones esa denuncia, pues en este instante ya se encuentra instalada y está actuando y en efecto corresponde la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, es decir, quien acusa debe presentar las pruebas de cargo y en función de eso también tiene que presentar cuáles son, en este caso, pues las justificaciones o pruebas de descargo por parte de la autoridad que está siendo evaluada. Correcto, y por eso hablaba de ese término de 10 días que hay para aquello. Y en relación a este tema, ¿no? Ayer nosotros transmitíamos incluso parte de las declaraciones que en Ecoaviso ofrecía la presidenta Guadalupe Llori. Hoy hicimos también lo propio porque estaba el presidente de esta comisión ad hoc, el asambleísta por Galápagos, Pedro Zapata, ¿no? Él decía lo suyo. Pero desde mi punto de vista, ¿no? Resulta gravísimo las acusaciones que hace la presidenta, que reafirma la presidenta Guadalupe Llori. Más allá del accionar, de que sí, en la ejecución de, de su trabajo, ¿no? Al frente de la legislatura, ha sabido llevar las riendas de la Asamblea. Más allá de aquello, ¿no? Lo que dice es que detrás de todo esto, pues hay una verdadera conspiración. Se mantiene en aquello. Lo decía el día de ayer. Hoy, por supuesto, pues el asambleísta del Partido Social Cristiano, Pedro Zapata, decía lo suyo. Pero es de una gravedad terrible, ¿no? ¿Qué lectura le dan ustedes, pues, a lo que afirmaba Guadalupe Llori el día de ayer? Creo que es importante que se conozca cuáles son las dos situaciones que están ocurriendo dentro de la Asamblea. Y también es muy importante, yo creo, en el carácter pedagógico de la ley, que se conozca que dentro de derecho público, es decir, aquello que a lo que corresponde, la rama a la que corresponde del derecho, el derecho parlamentario en este caso, que es el que nos tiene que regir, hay dos situaciones que se están dando dentro de la Asamblea Nacional. No solo una comisión para destituir una autoridad, que es el propósito, así se llama el procedimiento, destitución de autoridad, y no solo es esto que tuvo problemas desde el inicio, recordemos por favor que ya hace 2 meses se vienen incidentando las sesiones del Pleno de la Asamblea con este propósito, habiendo un procedimiento. Es decir, existiendo la figura dentro de la ley, se viene tratando de incidentar por otras vías el Pleno de la Asamblea
tratando de terminar en el mismo propósito, pero si hay un camino legal y no lo sigo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto mientras también dentro de la Comisión de Fiscalización esta semana ocurrió un hecho sin precedentes, una situación que realmente preocupa mucho a quienes vamos ya dedicando algunos años a la institución, a la Asamblea Nacional, y podemos pues dar cuenta de que es la primera vez que se retiran, entre comillas tengo que decirlo, las firmas de respaldo una vez que ha sido conocido por la Comisión de Fiscalización un juicio político. La figura de juicio político está hecha para retirar la confianza de a un funcionario que obviamente pues la ha perdido por incumplimiento de funciones. Entonces, si era pertinente hace algunos meses presentarlo y era urgente y era tan evidente que era necesario presentar un juicio político, en este caso contra el procurador, a cuenta de que en este momento pues se retira ese respaldo. Esa figura de retiro de firmas no existe dentro de la ley y menos aún la Comisión de Fiscalización es competente pues para verificar si el juicio ha perdido, en este caso, uno de sus requisitos formales, que es el acompañamiento de firmas. Estas son acciones que le corresponden al Consejo de Administración Legislativa. Voy a tratar de resumir esta parte, es decir, tanto para destituir autoridades como para los juicios políticos se están inventando procedimientos por fuera de la ley y eso pues es realmente pues un antecedente nefasto para la institucionalidad de la Asamblea Nacional y lamentablemente también con ello del país. Claro, de alguna manera podríamos decir que se está haciendo trizas la poca institucionalidad que le queda a la Asamblea Nacional. ¿No? Ya se habla incluso Sin duda. de que van a... Sin duda es una Claro. cuestión, sin duda es una cuestión que preocupa. ¿Y esto para qué? ¿Por qué la situación? El problema no es solo la forma, en este caso, el retiro de la firma, sino el fondo. Y hay que conocer que, claro, pues están retirando este juicio político para poder ir atrás Correcto. del asalto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es todavía quien tiene la responsabilidad, según nuestra Constitución y nuestras leyes, de definir quiénes serán las autoridades De control. Exactamente, decir, por eso, y ahí les queda un escollo adicional que iba a mencionar, que es el hecho de que tienen que retirar también el planteamiento de evaluación al Consejo Nacional Electoral. Queda eso, pero ya lo están perfecto. pidiendo también retirar esa firma, ¿no? Pues claro, lo que buscan es tener un contralor de bolsillo, ¿no? A control remoto, que es a lo Un que contralor que elimine las glosas, a los efectivamente, a un los tip, contralor que mire para otro lado, un a contralor los que no haga su titiriteros les trabajo. encanta aquello, no manejar desde atrás todos estos temas. 8:21. Permítame que Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes. Estamos Con enorme conversando con gusto. la asambleísta Natalie Arias, integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. Así es, 8 de la mañana con 21 minutos. ¿Cómo le va, asambleísta Arias? Lucía Jaramillo le saluda. Asambleísta, ¿cómo va el tratamiento a la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico? Sé que ustedes han tenido pues ya las sesiones para tratar este tema. ¿Cómo va este tema? Usted incluso ha mencionado que el tema tributario no únicamente le compete al Ejecutivo, sino también a la Asamblea Nacional, y detalló que 7 de cada 10 ecuatorianos hoy en día no tienen empleo. Lucía, permítame hacer una precisión. En realidad lo que sostuve ayer y lo he venido sosteniendo desde que se presentaron las derogatorias es que únicamente tiene competencia para los temas tributarios, para la presentación de nuevos tributos o en este caso, pues la derogatoria de una ley de esta naturaleza, pues el Ejecutivo. Eso es lo que he sostenido durante todos estos meses en razón de lo que dice la ley, en este caso, pues. Y es importante también que esta referencia del impuesto verde que muchos han realizado, en realidad, pues no fue tal. Esto avanzó únicamente, la propuesta pues que realizaron ex colegas legisladores, avanzó únicamente pues hasta el primer debate. Y después, si revisamos sencillamente qué es lo que realmente fue publicado en el registro oficial, fue el proyecto presentado por el expresidente Moreno, en este caso pues en el periodo anterior. Este es el contexto únicamente de esta muletilla, me temo que tengo que decir que frecuentemente se refiere en este sentido como antecedente de que la Asamblea sí ha podido
en este caso, pues tramitar estos proyectos. Y un antecedente adicional, porque cuando se habla de la Ley de Desarrollo Económico, que fue la que incluye esta reforma tributaria, la implementación del esquema RIMPE y también pues otras reformas como en este caso lo fueron las del sector de hidrocarburos, estamos hablando de un proyecto que sí se trató, es decir, cumplió todas sus etapas. Informe para primer debate, segundo debate y finalmente pues los 8 días para en este caso lograr hacer los ajustes dentro del pleno. Eso se dio en ese sentido y no fue así en la ley correspondiente pues que tenía el impuesto verde. Ahí quedó guardada en un cajón y sencillamente pues no se tramitó. Eso con respecto a ese punto. Ahora, con respecto al contenido, hay que admitir, sin duda alguna, que esta es una ley que fue compleja, que definitivamente había una afectación. Podemos discutir incluso si era el 3%, era un poco más, era un poco menos, y podemos discutir ampliamente pues el carácter en este caso de cada una de estas reformas que fueron necesarias. Lo que no podemos discutir era la necesidad de estos recursos, porque eso es evidente dentro del propósito de dejarle al Ecuador pues, los recursos necesarios para sanear las finanzas públicas. Recordemos que de los ingresos permanentes, es decir, de los impuestos, se pagan las remuneraciones que son pues necesarias dentro de las carteras más grandes del Estado, educación, salud, seguridad. Entonces, de ahí es de donde vienen los recursos que son necesarios para este tema. Además, por supuesto, del esquema, en este caso, de atención a los grupos vulnerables que han quedado mucho más afectados después de esta situación de crisis social derivada de una crisis sanitaria. 8 de la mañana con 25 minutos, sigue con más preguntas Ramiro Cepeda. Asambleísta Arias, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Volviendo al inicio de esta entrevista, yo sostengo y asumo lo que voy a decir, que otra forma de corrupción es poner en un puesto a una persona que no está capacitada para ejercerlo. Y hay pruebas suficientes que la presidenta de la Asamblea no estaba preparada para ejercer ese cargo. Independientemente de los intereses políticos que no voy a pasar a analizar porque no creo que es el tema. El tema es, la presidenta Yori ha demostrado que no está capacitada para administrar y manejar la Asamblea. Es justo cambiarla. Probablemente los motivos que van detrás de ello son los perversos, pero es necesario, por el bien de la Asamblea y por el bien del cuerpo colegiado, cambiar a la presidenta Yori. Y mire que solo digo la presidenta Yori, no estoy hablando del CAL, para dar paso a alguien que sí tenga el talante y el talento para poner a esa Asamblea por lo menos en una posición de eficiencia y dignidad. ¿Coincide usted con este punto de vista? Estimado Ramiro, permítame contestarle con una situación que se presentó el día de ayer dentro de una convocatoria del Consejo de Administración Legislativa. Teníamos una docena de temas que evacuar, incluidas denuncias nuevas presentadas contra la presidenta, y no contó con el quórum. Es decir, solamente nos presentamos la presidenta Yori, la vicepresidenta Guamandí y quien les habla a esa sesión. Y pues tuve que referirme en ese momento que un funcionario, cualquiera de nosotros que ha sido electo, en este caso que tenga una representación por parte de los ecuatorianos, puede perder la confianza en realidad durante su gestión de quienes son sus pares, en este caso del resto de asambleístas. Eso puede suceder, pero eso no representa en este caso pues una justificación para que, como el día de ayer, por tercera ocasión, no se le dé quórum a las convocatorias realizadas por la presidenta de la Asamblea. Ahí hay 3 ideas que me gustaría poner a consideración. Por favor, vamos. La primera de ellas es que existía un procedimiento legal para hacerlo. Es decir,
como antecedente, cuando se retiró de la presidencia al ex asambleísta Serrano, no había procedimiento. Ahora sí había las reformas últimas que se hicieron en la ley, y tan es así que nos reunieron a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, a los jefes de bancada y a los equipos de la Secretaría. Y en una reunión nos explicaron cómo debía hacerse el procedimiento en este caso. Y eso fue varias semanas antes de que se presentaran las denuncias. Es decir, no es que ha habido un ánimo de proteger en este caso a quien podría o no haber perdido la legitimidad para ejercer ese cargo. Es que hay muchas observaciones realmente que no son poca cosa cuando se está hablando del debido proceso y de la destitución de una autoridad. Segundo, pasan estas situaciones como los incidentes que ha habido en el Pleno y también los incidentes que ha habido dentro del Consejo de Administración Legislativa, más allá de los que fueron vistos por todos los ecuatorianos hace semanas, y los incidentes como los del día de ayer. No presentarse a las sesiones es una falta administrativa dentro de la Asamblea Nacional. De no dar quórum de manera injustificada es definitivamente una falta administrativa. No presentarse a las sesiones, en este caso del Consejo de Administración Legislativa. Y tercero, y no es un tema menor, en realidad pues cuando se analiza el trasfondo de estas decisiones, pues sí debe quedar, es mi parecer y lo pongo a consideración de la ciudadanía, pues si realmente vale la pena por retirar una autoridad que podría haber perdido la confianza en este caso y que podría considerarse que no cumple ya el rol que debería de dirigir la primera función del Estado, ir atropellando la ley orgánica de la función legislativa. Ojo, que aquí cuentan tanto formas como fondos. Parece que usted ha descrito muy bien lo que está sucediendo ahorita, pero esto viene desde el primer día que se instaló la Asamblea. Y hay dos tipos de legitimidad. La legitimidad en el origen, que lo tiene la presidenta Yori, pero la legitimidad en el ejercicio, de la cual carece, porque en el ejercicio de sus funciones ha dejado mucho que desear. Por tanto, todo esto que ha venido sucediendo cual bola de nieve, y usted describe los últimos incidentes, no son de ahora. Es un proceso de deterioro que tiene su punto de clímax ahora. Pero resulta que sería un acto de los legisladores convocarla a ella y decirle, ¿sabe qué? Esto va en desmedro de la Asamblea. Y el ex entrenador de la selección de fútbol, Luis Fernando Suárez, decía, a veces uno se devana la cabeza haciendo cambios de jugadores y resulta que el que tiene que irse es uno. Esta reflexión es necesaria y que conste, yo no tengo ningún interés político en este tema, pero simplemente me da vergüenza la actual asamblea, como me dieron vergüenza algunas asambleas pasadas, porque esta, como la anterior y la que presidió Averroes Bucarán y la que presidió Gary Esparza, por darle algunos nombrecitos en la historia para no poner esto a nombre personal, Natalie. Le comprendo, Ramiro, y es el sentir ciudadano y por lo tanto pues uno no, como representante de los ecuatorianos, pues no puede abstraerse de lo que en este momento consideren los ecuatorianos, que finalmente son a quienes representamos y quienes nos dieron pues su voto de confianza. Pero ahí tengo que insistir, ahora es Guadalupe Llori, podría haber sido cualquiera y podrían haberse agarrado de cualquier elemento para empezar a minar y señalar hacia allá como la persona responsable, en este caso, de ciertas circunstancias dentro de la Asamblea Nacional. Ningún presidente les hubiera acomodado si es que el objetivo era retirarlo para ir atrás del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es importante mencionarlo porque de otra forma pues estamos perdiendo, creo yo, la perspectiva realmente para el análisis correcto y completo de lo que está sucediendo dentro de la asamblea. Ese es un punto. Y cuando le digo, cuando me he referido, pues en este caso que nos sentaron a explicarnos con manzanitas prácticamente cómo debía hacerse la denuncia, uno se pregunta realmente si todos participamos de esa reunión,
¿Por qué no presentaron adecuadamente la denuncia? ¿Por qué no han respetado entonces el debido proceso? ¿Cuál es el interés de separarse de lo que dice la ley? Y ojo, un pronunciamiento con carácter vinculante del procurador para poder realizar adecuadamente un proceso de destitución de autoridad. Entonces, esas interrogantes quedan allí. Si existía un camino legal, ¿por qué separarse de eso para llegar al mismo fin? No tendríamos absolutamente nada que observar, ni la ciudadanía, ni quienes estamos dentro de la Asamblea conociendo detalle a detalle este tipo de procesos, si es que se hubiera respetado la ley. Gusto de saludarla, buenos días. Soy Eduardo Mendoza Paladines, la saludo nuevamente, asambleísta, qué gusto. He escuchado a mis compañeros y sus respuestas y debo consentir en lo que el Ecuador sabe, y el fondo y la forma en la asamblea no importan, porque las mayorías, incluso enemigos, se hacen amigos, porque lo que quieren realmente es tener lo que, así como decía Ramiro en su momento, algo que llamó Averroes Bucarán cuando fue presidente del Congreso, es la troncha. ¿Y cuál es esa troncha? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien nombra las autoridades de control. Y esta es la realidad. El hecho de sacar juicios que habían argumentado, pero ya se rasgaban las vestiduras, ponían el pecho de la bala, no, vamos a esto, se tienen que ir. O sea, demuestra lo realmente pobre de los asambleístas y de los dueños de ellos, de los partidos, porque lo que quieren es, como sea, conseguir un objetivo. Asiento con Ramiro y con usted, asambleísta, el hecho de que Guadalupe Llori de pronto no ha tenido una feliz interpretación, una gestión en su papel de presidente de la Asamblea. Pero con este concepto votaron a Bucarán, a Maguad, a Gutiérrez, así no está haciendo un buen trabajo, pero fue electo. Entonces, efectivamente, Ramiro habla de las dos realidades, la legitimidad de elección y la de ejercicio. De elección, en el caso, está hablando de los presidentes, y la de ejercicio. Pero es que no, el tema no es por allí, el tema es ¿a dónde van? Yo te entendí perfectamente. Ella no ha tenido una feliz, Ramiro, y lo dice también Natalia Arias. No han seguido, es que no hay ninguna forma, ni ningún fondo, ni seguir nada, sino sencillamente no queremos que se nombre Contralor. Eso es más o menos, vamos a cogernos el consejo para nombrar nosotros. Y entonces ahí viene nuevamente el pedido de mucha gente. Cuando vio eso, ¿qué es lo que dice Ramiro? ¿Sabes qué? Hagamos una muerte cruzada. Pero la muerte cruzada tampoco es el camino, porque la muerte cruzada nos llevaría a una inestabilidad total económica. ¿Qué agente económico va a querer venir al Ecuador si en 2 años van a ser 2 elecciones presidenciales y nuevamente parlamentarias? Conclusión, asambleísta, y perdóname mi preámbulo, hoy viene mi pregunta. Conclusión, asambleísta Arias. Hay un mes, porque parece que no van a retirarlo del Consejo Nacional Electoral. La presidenta Llori, si siguen las cosas como están, este cambio, si se da, ¿cuándo se daría en su criterio? Usted primero. Y segundo, ¿lo ve posible? El proceso de retiro de la presidenta, se refiere usted. Bueno, siguiendo estos plazos, en este caso, pues que se definió a sí misma sin la participación de las bancadas, completa y adecuada de las bancadas, pues sí, en efecto tendría aproximadamente un mes para poder concluir este proceso de evaluación en el que pues todo el mundo ya conoce cuál va a ser el resultado, porque no hay en este caso debido proceso. Eso se ha abandonado hace tiempo, hace rato. Y me gustaría hacer una brevísima reflexión en ese sentido, y es que anteriormente no existía pues el proceso de destitución. Esto es nuevo dentro de la ley a partir de noviembre del 2020 e implementado desde mayo del 2021 hasta esta fecha. Cada vez se complica un poco más la situación dentro de la Asamblea, y esto tiene que ser también un llamado, lo hago con todo el respeto, a la ciudadanía para que conozca realmente pues, quién lo va a representar dentro de la Asamblea Nacional.
hago mi parte dentro de lo que me compete en este momento como legisladora. Procuro que mi trabajo siempre tenga ese carácter pedagógico para que la ciudadanía tenga cada vez mejores herramientas para escoger a sus representantes. Y me gustaría pues también agregar en este sentido, todo puede ser, pero los votos, el número de votos no hace que algo tenga legalidad. Ojo, votos, contar con votos no es equivalente a hacer algo legal. Entonces, estos no son temas menores. Y finalmente, pues si estamos escandalizados en este momento con que el excontralor Poli, excontralor, es decir, quien cuida del buen uso de los recursos de los ecuatorianos por parte de las instituciones públicas, en este momento, en un proceso en el que está acusado de lavado de varios temas, incluido pues también lavado de activos, haya pagado su fianza de 14 millones de dólares. Si estamos escandalizados con eso, pues tendríamos realmente que preguntarnos como sociedad ecuatoriana si realmente vale la pena atropellar en el camino a quien sea con tal de que se retire en este momento quien creemos que es la responsable o el responsable de la situación de la Asamblea, para dar paso a que las autoridades de control sean definidas a dedo prácticamente. Agradecerle a asambleísta Arias, muchas gracias por el tiempo y la amabilidad. Vamos a seguir conversando y gracias por estar aquí en I99 y en el programa Diálogo. Le mandamos un abrazo. Que tenga buenos días. Igualmente para todos, muy buenos días.